¿Cómo es trabajar en FIFO en minas en Australia? Contenido. Descripción del trabajo FIFO en Australia. ¿Cómo se consigue un trabajo FIFO en Australia? Horarios, estabilidad laboral, licencias y uniformes, esfuerzo físico, salarios, requerimientos de inglés y práctica del inglés, ventajas, desventajas, mis consejos. 1. Descripción del trabajo FIFO en minas en Australia. Las siglas en español FIFO o FIFO provienen del inglés Fly In, Fly Out. Este término hace referencia a un tipo de empleo en el que los trabajadores son transportados al lugar de trabajo por avión para pasar periodos laborales largos, generalmente de varias semanas. Posteriormente, y para los días de descanso, los trabajadores son devueltos también por avión a sus ciudades de residencia, por también periodos largos. Estos periodos suelen ser una semana de descanso generalmente. Recuerden también que Australia tiene una industria minera muy importante, y esto mueve una gran parte de la economía del país. Las minas de Australia están principalmente localizadas en los estados de Western Australia, Queensland, New South Wales, South Australia y Tasmania. De la misma forma, los tipos de trabajo FIFO son muy variados, pero básicamente están relacionados con todo lo que sean actividades dentro de las minas y campamentos. Todo esto, de manera muy general, implica trabajos de limpieza de instalaciones de mina, trabajos en restaurantes y servicios dentro de las instalaciones de mina, trabajos para personal técnico y profesional para las operaciones de mina, tales como operarios, ingenieros, geólogos, etc. Los trabajos FIFO, de manera muy general, están disponibles para los que tienen visas con permisos de trabajo en Australia. En esta parte quiero que noten que en la época de la pandemia, los trabajos FIFO se extendieron para los que tenían visas Work and Holiday y visas Working Holiday. La falta de mano de obra y la necesidad de mantener la industria minera produciendo generó muchas oportunidades para los que tenían este tipo de visas durante la pandemia y muchos meses después. Si ustedes tienen una visa Work and Holiday o Working Holiday, les recomiendo ver las regulaciones actuales al momento de buscar trabajos FIFO, porque recuerden que las regulaciones en Australia cambian y se actualizan cada año. Finalmente, yo he trabajado en un par de campamentos por un tiempo y les puedo decir que la experiencia fue muy buena e interesante. 2. ¿Cómo se consigue el trabajo FIFO en Australia? La forma de conseguir los trabajos FIFO es usualmente por buscadores de trabajo en internet y por agencias de reclutamiento en Australia. A la fecha de este video, una de las plataformas más usadas y confiables en Australia para esto es seek.com.au. Lo usual es mandar la aplicación de trabajo, luego empezar las entrevistas con los agentes de empleo y con los empleadores. Aquí no hablaré de este proceso para no salirme del tema y evitar que el video se haga demasiado largo. Si desean saber más, mándenme un mensaje y con gusto les doy más detalles. 3. Horarios de los trabajos FIFO en minas. Yo personalmente creo que esta es la parte que toma más relevancia en los trabajos FIFO en Australia. Las horas de trabajo son usualmente de 11 a 12 horas por día. Esto con sus respectivos descansos. Recuerden que en Australia las leyes laborales se respetan, son muy estrictas y se cumplen. El día empieza usualmente muy temprano por las mañanas, entre aproximadamente las 6 a.m. y 7 a.m. y termina alrededor de las 5 p.m. y 6 p.m. Noten que esto en Australia es considerado como días largos de trabajo. Por otro lado, lo usual es permanecer en las minas por unas 3 semanas de corrido para luego regresar a su ciudad de residencia por una semana de descanso. Recuerden que el régimen y horario dependerá de la empresa. 4. Estabilidad laboral para los trabajos FIFO en Australia. Yo personalmente considero que la estabilidad de los trabajos FIFO en Australia es muy buena. Esto debido a que la industria de la minería en Australia siempre ha estado en crecimiento y en gran demanda. Por otro lado, noten que la mayoría de australianos nacidos aquí no desea o tiene la necesidad de ir a trabajar a estos lugares bajo estas condiciones laborales. Por lo tanto, esto genera una gran demanda permanente para estos trabajos. 5. Licencias y uniformes para los trabajos FIFO en Australia. Para los trabajos FIFO en Australia, es muy probable que se necesiten ciertas licencias. Estas dependerán del trabajo que vayan a realizar. La licencia más común es la llamada White Card, que a la fecha de este video es una licencia que certifica el haber pasado una inducción para trabajar en áreas de construcción. Por otro lado, lo usual es que les den el equipo de protección necesario para que puedan movilizarse de forma segura por las minas y campamentos. Este uniforme dependerá de cada empresa, pero usualmente lo mínimo necesario consiste de botas, cascos, uniformes de alta visibilidad, etc. 6. Esfuerzo físico en los trabajos FIFO en Australia.
Yo considero que el esfuerzo físico requerido para los trabajos FIFO en Australia no es tan grande como el trabajo que uno realizaría en trabajos similares en ciudades metropolitanas. Esto debido a que el ritmo de trabajo en estos campamentos mineros es constante y no muy acelerado. Las horas largas de trabajo hacen que todos trabajen a un ritmo constante y eficiente, convirtiéndolo en una cultura laboral. Con esto no quiero decir que sea fácil o que no trabajen. Simplemente digo que no es un trabajo físico agotador como otro tipo de trabajos. Por otro lado, lo que puede hacer que este tipo de trabajos sea algo pesado es el clima extremo de Australia. Sin embargo, siempre encontrarán ambientes e instalaciones con aire acondicionado, así que no es nada que deba preocuparlos. Finalmente, al momento de la selección, entrevistas y exámenes médicos, también es muy probable que les hagan algún examen básico de esfuerzo físico. 7. Salarios en los trabajos FIFO en Australia. A la fecha de este video, los salarios en los trabajos FIFO en Australia están definitivamente por arriba del mínimo legal. Noten que en Australia, por el hecho de trabajar lejos de sus familias, en lugares con climas extremos y muchas veces bajo condiciones que pueden ser de riesgo, los empleadores y las empresas usualmente pagan salarios altos para compensar por todo esto. Estos trabajos son definitivamente muy buenos para ahorrar algo de dinero. También noten que los costos de alojamiento y comida en el campamento por las semanas de trabajo las paga el empleador y podrían, por lo tanto, considerarlas como un ahorro. Sin embargo, el tiempo de descanso lo tendrán que pagar ustedes, así que consideren esto al momento de hacer sus cálculos. 8. Requerimientos de inglés y práctica del inglés en los trabajos FIFO en Australia. Los trabajos FIFO en Australia, dependiendo del tipo de labor, requieren de al menos un inglés básico muy bueno o de un nivel intermedio. Esto debido a que durante el trabajo tendrán que entender cosas básicas de las tareas que realicen. Estos trabajos serán prácticamente imposible realizarlos con cero inglés o un inglés muy bajo. En los trabajos FIFO tendrán que comunicarse con los agentes de empleo, hacer las entrevistas de trabajo en inglés y lo más probable es que sus managers no hablen español. Por la naturaleza de los trabajos FIFO, en general, en estos lugares es menos probable encontrar mucha gente de habla hispana. Por este motivo, yo considero que en los trabajos FIFO, uno definitivamente practicará su inglés en el día a día. 9. Ventajas de los trabajos FIFO en Australia. Los salarios competitivos que se ofrecen en los trabajos FIFO son definitivamente la ventaja principal. Estos salarios son usualmente mayores a los que se pagan por trabajos similares en las ciudades metropolitanas. Otra ventaja de este tipo de empleos es la posibilidad de ahorrar en costos de alimentación y en cierta medida en costos de alojamiento. Esto variará según el acuerdo que hayan negociado con su empleador. Otra ventaja significativa es que durante los días de trabajo en la mina, uno no tiene que incurrir en gastos adicionales. Por lo general, el empleador proporciona todo lo básico y algunos adicionales como bebidas, comidas extras, gimnasio, entre otros. 10. Desventajas de los trabajos FIFO en Australia. La principal desventaja es el reto de vivir alejado de los centros poblados y muchas veces lejos de la familia. Para muchos, esto es algo no tan fácil de sobrellevar. Por otro lado, el estar lejos de ciudades grandes y no tener servicios cerca por varios meses podría ser algo que les tome tiempo acostumbrarse. De la misma forma, el vivir en un área muy remota y con limitada vida social puede también causar cierto impacto emocional para el que deben de venir preparados. Finalmente, para algunas personas, el trabajar por periodos largos y sin días de descanso podría ser una desventaja. 11. Mis consejos. Lo primero que les recomiendo es que entiendan muy bien el contrato, los términos de pago, los adicionales, como comida, transporte, pasajes, alojamiento, etc. Luego, les sugiero que hagan sus cálculos y se aseguren de que el valor neto de su salario sea mayor al sueldo mínimo legal en Australia. Noten que esto es solo referencial y dependerá de los salarios promedios a la fecha de este video. Yo personalmente considero que los trabajos FIFO brindan una muy buena oportunidad para ahorrar algo de dinero y a la vez practicar inglés. En los trabajos FIFO es común que algunas bebidas como cervezas estén también incluidas. No obstante, estas suelen estar limitadas a un número máximo por razones evidentes. Además, en muchos de los casos, las empresas realizan controles diarios de alcohol y otras sustancias antes de comenzar la jornada laboral. Es importante tener esto en cuenta para evitar cometer errores que puedan resultar en la pérdida del trabajo. Les recomiendo también prepararse mentalmente para estar lejos de la familia y amigos por un cierto tiempo.
La vida en estos lugares remotos hará que ciertos sentimientos se acentúen. Esto es completamente normal y no es motivo de preocupación, pero es algo de lo que deben de ser muy conscientes antes de tomar su decisión final. Finalmente, les recomiendo que evalúen los pros, contras y sus preferencias personales. Los trabajos FIFO no son para todos, debido a que cada persona tiene distintas necesidades mínimas. Por otro lado, yo les diría que con determinación y cierta preparación mental sí es posible adaptarse y poder trabajar bajo estas condiciones.